Buenos días. Vestidos del nuevo hombre. Ya leyó el pasaje, hermano Arturo. Es costumbre del apóstol Pablo en sus cartas un saludo, doctrina y práctica. Yo veo que la gran falla de nosotros es que sabemos más de lo que practicamos. La gente nos distingue no por nuestras Biblias ni por nuestras declaraciones, sino por nuestro comportamiento. El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Juan 13:35 también dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. He escuchado muchas personas predicar de muchas maneras, pero a mí, en lo particular, me gusta ir a la forma que utilizó el Señor Jesucristo. Él era práctico, Él era sencillo. Gracias. Decía las cosas tan claras y pegaba en el punto medular que la gente realmente entendía lo que era esto. Él tocaba el corazón de piedra de aquellos incrédulos. Del versículo 9 al versículo 17 de Colosenses observará verbos como despojaos, revestíos, vestíos, soportaos, gobierne, more, haced. Todos ellos están escritos en un presente continuativo. Todos ellos son de acción. Y en el versículo 9 inicia el apóstol Pablo diciendo: despojaos del viejo hombre con sus hechos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y, Señor, gracias por hablar a todos nosotros de tu palabra y confrontarnos con ella, porque, Señor, realmente conocemos mucho y no lo hacemos, Señor. Realmente necesitamos practicar. Que en esta iglesia y en nuestro conducir en la vida nos conozcan porque practicamos tu verdad. Señor, guíanos a todos, Señor, a conducirnos de una manera digna de ser hijos tuyos, Señor. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dice ahí en el versículo 9, busquen Colosenses 3, versículo 9. El hermano Pedro terminó en: no mintáis los unos a los otros. Y dice: habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué es despojar? ¿Qué es despojar? La Biblia dice que despojar es desnudarse. Viene del hebreo nautzal. Dice ser entregado, ser arrebatado. Todos los que tenemos niños chicos o los que tuvimos niños chicos, cuando venían mugrosos de la escuela o de alguna cosa, dice: métete a bañar. Pero el niño no se metía a bañar así. ¿Qué tenía que hacer primero? Despojarse de lo sucio, ¿verdad? Ahora sí, métete a bañar. Y báñate bien, le decía la mamá, ¿verdad? Las rodillas y los codos. Ya está uno. Ya se terminaba de bañar. ¿Qué hacía el niño después? O la mamá le decía: ¿qué hacer? Ahora, vístete. ¿Se vestía con la misma ropa? No, ¿verdad? Su mamá, muy atenta, le tenía ropa limpia, acomodada en su closet. ¿Cuál agarro, mamá? La mamá está ocupada. La que quieras. Y ahí salía el pobre niño con una combinación media rara. La que quieras. Pero el hecho era de que se quitaba esa ropa sucia, se bañaba, se ponía otra ropa limpia. El apóstol Pablo lo interpreta mejor y utiliza una analogía
de la muerte. También viene esta palabra de latín y utiliza un prefijo de, y después utiliza la palabra expoliare, que quiere decir despojada, desnudarte, dirección de arriba hacia abajo. De ahí viene expolium o expoliar, el pellejo de los animales. Pablo quiere decir que si es preciso, quitar lo más que se pueda de ese viejo hombre, ¿verdad? Desnudarlo. El apóstol Pablo exhorta a despojarse del viejo hombre con sus prácticas, lo que equivale a desechar las cosas del versículo 8. Vea el versículo, por favor, el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Les decía que me gustan las cosas prácticas porque el apóstol Pablo está diciendo que estas cosas son prácticas y incluyen su voluntad. Usted tiene que decidir no enojarse. Tiene que decidir no decir palabras deshonestas, no malicioso. O sea, son todas las cosas que incluyen su voluntad. Aquí el apóstol Pablo no dice algo mágico. Aquí el apóstol Pablo dice que usted tiene el control de ir en el carro y si se le atraviesan, no enojarse, por favor. No se enoje. Más adelante va a aventajar. No tenga iras arrebatadas en su casa. ¿Sí? Usted tiene la decisión. No diga que le sorprendió. Nadie lo sorprende. Usted decidió en ese momento enojarse, airarse, ser malicioso. Es una conducta que se manifiesta en arrojar de nosotros, dejar a un lado o poner bien lejos esas prácticas en las que se echa de ver la amargura contra el prójimo y las malas intenciones de un corazón no regenerado. Y es consecuencia necesaria del cambio que se produjo en nosotros cuando nos volvimos a Dios y consistió en desvestirse literalmente del viejo hombre. Pablo dice, si usted ya murió con Cristo, la palabra morir es separar. Ya separó esa vieja naturaleza. Usted tiene ahora una nueva naturaleza. Tiene su vieja naturaleza, pero tiene una nueva naturaleza. Entonces Pablo lo que dice que hay que alejar todas esas cosas. Y uno dice, ¿es cosa mágica esa? No, mire, los apóstoles, la mayoría, dice el libro de Hechos, que eran gente del vulgo. Y los fariseos y los gobernantes decían, pues ¿quiénes estos? Pues no, Pedro no sabe leer, es pescador. Fulano, no, mengano tampoco. Pero en los últimos momentos, cuando Pedro le va a negar al Señor, una empleada le dice, tú eres de ellos porque hablas igual a él. No tiene magia. Dice Pablo en Corintios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ha visto usted o le han mostrado, a mí un día me lo mostraron, un vaso mugroso, cómo se va limpiando con agua limpia, cómo esa agua limpia va metiéndose y va sacando y sacando y sacando en la sociedad? Este es un tema que nos afecta a todos, porque todos tenemos ese problema. Todos estamos contaminados de alguna u otra forma. Pero el acercarnos a la palabra de Dios, el acercarnos a buenos amigos, el acercarnos a buenas costumbres, nos ayudan. Y lo contrario es acercarnos a malas personas, dejar la palabra de Dios, dejar la guía del Espíritu Santo, nos corrompen, hermanos. La vida cristiana es para arriba, no hay descanso. Si usted se para, se resbala.
Dejar de leer la Escritura es retroceder, ¿sí? Es no estar al tanto de las cosas, es no dejarse redarguir por el Espíritu Santo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que son cosas prácticas. Y dice, tú eres una nueva persona, no te comportes así. La palabra de Dios es como esa ropa que ya está dispuesta para ti, que solamente tienes que bañarte, tienes que despojarte, tienes que ponerte poco a poco esas cosas, ir cambiando. San Agustín de Hipona fue un hombre muy promiscuo. Y dicen que una vez pasó por un lugar de mujeres, y una mujer le decía, Agustín, Agustín, ven, yo soy a la misma. Y San Agustín de Hipona, recién convertido, dice, sí, tú eres la misma, pero yo ya no soy el mismo. Entonces, esa es una buena actitud que uno debiera tener. Mira, uno tiene amigos mala onda, uno tiene enemigos, ¿verdad? Uno tiene malas conversaciones y a veces uno las está soportando ahí a gusto y de repente está como Pedro calentándose ahí en la fogata y ya al rato está uno hablando como ellos, ¿verdad? Por eso dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones. El apóstol Pablo comienza a decir despojaos. Después dice de habernos dicho despojados. En el versículo 10 nos dice revestidos del nuevo hombre, que es Cristo. Pablo dice que conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en cuanto a la renovación que aquí declara el apóstol, está en un presente continuo, como les decía, es reanudarse continuamente. Usted se tiene que limpiar, se tiene que cambiar, pero diario. Diario. Usted no se puede cambiar una sola vez y decir, pues ya. No. Esto tiene que hacerse diario. No os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros debemos de sufrir una metamorfosis, así exactamente como la mariposa, nosotros debemos de cambiar y cambiar y cambiar. Y esto es proporcionalmente a lo que leamos, a lo que escuchemos, a lo que vivamos. No es en automático, ¿sí? Pero dice que es continuo. Dice también, Pablo dice que esto se va a lograr hasta que llegue el Señor y realmente haga en nosotros el trabajo completo. Lo del conocimiento pleno es un proceso continuo. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día y que solo será completo en la segunda venida de Cristo. Esto no es en automático y requiere de su voluntad, requiere de mi voluntad. En el versículo 11 dice que en Cristo las razas, clases, cultura quedan trascendidas. Y al final le voy a platicar lo que dice de la boda del rey, los que están vestidos para la boda. En el versículo 12, el apóstol Pablo prepara el terreno para lo que vendrá en el verso 13. Y si no estamos vestidos de Dios, apartados, amados de entrañable misericordia, no podremos hacer lo que dice el versículo 13. Mire, el versículo 13 habla de soportar y perdonar. Yo no le conozco, digo, de cómo es su verdadero comportar, de cuando usted cierra la puerta y se mete a su casa. Pero hay 2, 3 personas que sí le conocen.
sí nos conocen. Una es nuestra esposa y otros son nuestros hijos y nuestros vecinos. Pero la primera es nuestra esposa. Yo pienso que Dios puso esta mujer en nuestro lado como un termómetro para que esté ahí calibrando, diciendo que eres espiritual, que eres esto, si te comportas así, así y así. Si eres iracundo, no perdonas, no soportas, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa práctica, hermanos. Yo no les conozco, yo a todos los veo que son a todo dar, pero yo no sé ni cómo es la mujer, ni cómo es el hombre, ni cómo es el hijo, ni cómo es nada, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos habla a todos, porque todos tenemos esos defectos. Aquí nos comportamos de una manera, pero en nuestras casas, en nuestro trabajo, nos comportamos de otro. Con nuestra pareja somos bien diferentes, ¿verdad? Entonces, no es nuestra pareja a veces la que nos está acusando, el que nos está acusando es el Señor, ¿verdad? Oye, realmente tú eres un hipócrita, porque en la iglesia te comportas de esta manera, eres así, muy a todo dar y todo, pero aquí en la casa no te aguanto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos confronta la palabra de Dios, ¿verdad? De que realmente seamos personas congruentes. Por eso les decía, el Señor es práctico. Dice que en una ocasión, dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y a uno tenía un terreno y a uno lo mandó a trabajar y le dijo, no voy, pero sí fue. Y al otro le dijo, ve, y dijo, sí voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos estuvo bien? Y los fariseos contestaron así, el que fue. Y el Señor, en vez de aplaudir, les dijo, las prostitutas y los cobradores de impuestos van adelante de ustedes. ¿Por qué? Porque son los hacedores, no los oidores, los que entrarán en el reino de los cielos. Mateo 7:20 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el Señor dice, no los conocí. No los conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que decía el Señor, ¿verdad? Entonces, yo quiero que esto nos sirva a todos para que realmente nos examinemos y de veras somos congruentes. Dios sabe que tenemos un problema, que tal vez seamos iracundos, que no soportemos, que no perdonemos. Dios lo sabe, pero también sabe que ahí está puesta la ropa para que nos cambiemos, ¿verdad? Y Dios dice, ahí está todo, es solamente tu voluntad la que falta para que lo decidas. Cuando Dios confrontó a Caín, ¿qué le dijo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Verdad? Y después, ¿por qué? Si bien hicieres, ¿verdad? No estarías mal. Pero ¿qué le dice después? Aguas, el pecado está a la puerta. Quiero decirles, hermanos, si nosotros no perdonamos, el pecado está a la puerta. Si nosotros no soportamos, el pecado está a la puerta. Lo siguiente va a ser otro problema y otro problema. Les platicaba de una serie que estamos viendo, que ya no la cortaron, por cierto. Se llama Suits. Astutos, no sé qué. La ley de los astutos. Y todo empieza con una mentira. Y todo el tiempo el cuate andaba mintiendo y termina en la cárcel por una mentira. Y todos los que se involucraron con esa mentira terminaron mal. Y digo que así me parece la vida cristiana. Si nosotros nos vamos negando nuestra voluntad, nosotros negamos hacer lo que el Señor quiere, aceptamos mentiras, somos iracundos, no decidimos perdonar, no decidimos soportar, vamos a terminar mal, hermanos. Dios no quiere que terminemos así. La palabra soportar es llevar algo de abajo hacia arriba.
Y después dice llevar algo de abajo hacia arriba por un viaje. Vamos a pensar que este viaje sea en el matrimonio su pareja. No sé quién va a soportar a quién, pero el viaje es el fin del matrimonio, la muerte. Debemos de soportar, hermanos, y debemos de soportar con gusto, no enojados. Dios dice, dices que amas a Dios que no ves, pero a tu prójimo que ves lo tratas así. En estos versículos nos habla de entender lo que es soportar, llevar algo de abajo hacia arriba en un largo viaje. Yo sé que no es fácil para nadie, pero hemos sido equipados. Todos podemos porque ejemplo tenemos. El perdón es liberar al ofensor de la culpa y restaurar la relación que existía. Eso hizo Dios con nosotros, por eso dice Pablo, así como Cristo os perdonó, nosotros también debemos de perdonar. Porque Cristo no solamente nos perdonó, sino volvió a hacer la relación con nosotros. Los dos verbos en hebreo para perdonar son nasa, que es levantar y quitar la culpa. Salaj también se usa en el verbo kafar para cubrir. Dios cubrió nuestros pecados, restauró la relación y nos levantó, hermanos. Etimológicamente el perdón usa un prefijo per, que es una acción total y completa, y usa otra palabra que se llama donare, regalar. O sea, es regalar completamente ese perdón. Así que el perdón no es para dar, sino que es un acto de completa dádiva o generosidad de parte de la persona que lo otorga. Así es como Cristo perdonó y nosotros debemos de hacer lo mismo. En el versículo 14 va a dar el ingrediente principal y sobre todas estas cosas, dice Pablo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Mire, los teólogos creen, dice, dentro de nosotros, en nuestra mente, existe el amor y la amargura. Y ahí está luchando el amor y la amargura. La amargura dice, no la perdones, no lo perdones. Y el amor dice, perdónalo, perdónalo. Y ahí está esa lucha. Yo sé que no es fácil, hermanos, perdonar. Nadie de aquí puede decir, yo perdono eso. Pues perdonará ciertas cosas, pero hay cosas que no es fácil perdonar. Yo me imagino, hermanos, una infidelidad. No es fácil de perdonar, no es fácil. Se necesita realmente la guía del Espíritu Santo. Se necesita que Dios realmente haga un milagro en nosotros, y eso es lo que ha hecho siempre, para que realmente se perdone una infidelidad, por ejemplo. Una muerte, hermanos, ¿verdad? No es fácil, no es fácil, pero son cosas que con el tiempo se van aprendiendo. Muchos somos un poco más grandes, más jóvenes, y he visto ya gente en momentos antes de morir, o en una cama ya postrados, con una noticia de que va a morir pronto, y ese hombre pone un reset a su mente y empieza a entender las cosas de otra manera, y empieza a decir, ¿qué caso tiene haberme enojado con fulano? Por dinero, por X cosa. Pero ¿sabe por qué? No es eso exactamente. Él sabe que lo que le va a ocurrir en poco tiempo es la muerte, hermanos. Y ya no tiene caso seguir acarreando esas cosas en nuestra mente, llevárnoslas, de tal manera que dice, eso no importa ya, eso no importa, no tiene caso. Hay que perdonar.
Entonces, como que la Biblia nos confronta con eso. Ustedes no saben cuánto van a vivir, no saben cuándo van a morir. Perdonen, perdonen, sopórtense. ¿Qué tanto puedes soportar a tu mujer o a tu varón? ¿Qué tanto puedes soportarlo? No importa, no importa. Dios va a trabajar con él, Dios va a trabajar con ella, sopórtala, ¿verdad? Dice que si usted entiende le será más fácil soportar. En el versículo 15, hermanos, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. La paz de Dios, dice la palabra de Dios, que es el vínculo perfecto. Esa paz de Dios se necesita en su cabeza para que usted entienda que entre la amargura y el amor, solamente la paz de Dios puede hacer las paces. Solamente la paz de Dios. En su mente siempre la amargura le va a ganar al amor. Usted necesita la paz de Dios. Entonces, si usted tiene la paz de Dios, puede perdonar. Si usted tiene la paz de Dios, puede soportar. ¿Sí? Tiene que pedir la paz de Dios. Tiene que tener la paz de Dios. La paz de Dios ha de actuar en nosotros como un árbitro, pues es el que decide la contienda. Aquí la palabra la paz de Dios dice que es como un gobernador. Así que en el conflicto interior que inevitablemente habrá de acompañar muchas de nuestras actitudes, cuando el amor y la amargura contienden por la supremacía, la paz ha de ser el factor que gobierne. ¿Sí? Usted, le decía, tiene la voluntad de decir, pues yo tengo amargura en mi corazón, en mis pensamientos, pero también tengo amor. Entonces tengo que decidir, tengo que aplicar mi voluntad a decir que la paz de Dios es la que debe de arbitrar y debe de ganar en este conflicto. ¿Sí? Debe de decidir eso, es cosa, le digo, de práctica, de voluntad. Les decía al principio, los que fueron a la labor, el que fue y el que no fue, ¿qué fue lo que pusieron de antemano? Pues solamente su voluntad. Aquí nos dice el Señor que el Padre le dijo, mira hijo, te voy a explicar Mateo 7:21 y luego te voy a dar teología propia. No, nomás le dijo, ve, por favor, hijo. Y uno dijo, no voy, pero sí fue. Puso por delante su voluntad. Pablo quiere decir que en estas cosas prácticas, sobre todo en estas dos cosas que a mí me parecen más interesantes que nada, en perdonar y en soportar, debe de estar nuestra voluntad dispuesta, ¿verdad? Y que la paz de Dios va a gobernar y es el que va a ser como un árbitro y nosotros vamos a decidir que le vamos a dar el gane al amor, le vamos a dar el gane al perdón, le vamos a dar el gane al soportar. Eso es lo que Pablo quiere decir, que son cosas prácticas. ¿No le ha tocado oír que cristianos damos respuestas de amargura, enojo, ira, maledicencia? No es otra cosa, hermanos. La amargura le ganó al amor. Y dice, y la paz de Dios no estuvo en esta respuesta. Mire, muchas veces, eso sí, sin conocerlo, sé que ha respondido así, sé que yo he respondido así. No ocupo conocerlo. La Biblia lo dice, ¿verdad? Que usted es un pecador y que va a ser transformado completamente hasta que el Señor venga. Pero lo que sí les he de decir es de que en esa respuesta que dio, la paz de Dios no gobernó esa voluntad y usted no hizo lo que Dios quería, ¿verdad? No hizo lo que Dios quería. Y de ahí, como le dijo Dios a Caín, el pecado estaba a la puerta. Usted respondió una cosa mal y empezó, sí, que tú, sí, y ahí empezó, ¿verdad? Entonces se hizo un masacote por no haber respondido nosotros. Decía un tío, debemos de conectar el cerebro con la lengua. ¿Sí lo ha oído eso?
nosotros respondemos cosas que no. Quizás nosotros mismos, nuestras parejas, y el que la oye dice, caray, con esta mujer me casé, ¿por qué está diciendo eso? ¿Verdad? Debemos de hacer morir, separar esas cosas prácticas, pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo, además de debe de ser un deseo interior. En el versículo 16, hermanos, significa lo que la iglesia ha de proclamar acerca de Cristo. Esto es el Evangelio. Y cualquier consejo que se haga debe de ser con tacto, ya que la falta de este estropea la eficacia de cualquier amonestación. Si a usted vienen y le platican un problema o va a testificar, dice que debe de ser con tacto, porque aunque usted presente buen argumento, bien la teología, pues si no tiene tacto, no. Eso que estaba comentando el hermano ahorita es ciertísimo. Si el hermano Héctor le dice una cosa que no, a lo mejor le va a desilusionar, ¿verdad? Pero el hermano Héctor tuvo tacto y le dijo, no, si usted no ofende a Dios con eso, no hay ningún problema, ¿verdad? Eso se debe tener contacto. Y el versículo 17 dice que la palabra de Dios ha de ser nuestra norma de fe y conducta en todo nuestro diario vivir. Quiero platicarle lo que le decía al final sobre las bodas. Los que ya estamos vestidos de Cristo, de las cualidades de Cristo, son como las bodas del Hijo del Rey. Cuando manda a buscar invitados y unos no van, unos se niegan, ¿verdad? Y después dice, pues vayan a los caminos y tráiganlos, ¿verdad? Y ya están todos ahí vestidos, ¿verdad? Porque se acostumbraba en las bodas reales que ibas entrando y como era de rápido, pues tú no llevabas ropa, ¿verdad? Te daban una ropa, un mantón, un vestido real. Entonces pues, estaban ahí disfrutando todos, disfrutando de la boda. Entonces dice que el rey va y se pasea y encuentra a uno y le dice, amigo, ¿por qué no estás vestido? ¿Por qué no estás vestido como para la boda, verdad? Y dice que el hombre se quedó mudo. Dice, sáquenlo. Hermanos, nosotros tenemos todo dispuesto para vestirnos y hasta el vestido. Ya sabemos que hemos muerto, que hemos de separar nuestras actitudes, nuestras costumbres malas. Ya estamos revestidos. Ya tenemos todo para perdonar, para soportar. Solamente falta un detalle, falta su voluntad. Si usted no tiene voluntad, si yo no tengo voluntad, pues realmente estamos haciendo malas cosas. Estamos siendo un cristiano de membresía, estamos por venir, ¿verdad? Pero realmente nuestra relación con Dios no está correcta. Y les digo, yo insisto que la mujer de nosotros es un termómetro para la vida de los varones, por ejemplo, ¿verdad? Es un termómetro, por algo la puso el Señor ahí. Y a veces dicen cosas que no, pero son chulas, ¿verdad? Pero, a ver, ¿eres esto? A ver, ahí está, ¿verdad? A ver qué tanta paciencia, a ver qué tanto soportas, a ver qué tanto perdonas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es progresivo, como dice el apóstol Pablo, es progresivo, va poco a poco. Pero yo le digo una cosa, muchos de nosotros no hemos pasado los primeros pasos, por eso no seguimos adelante. ¿Por qué? Porque nos atoramos ahí en cualquier cosa, en un perdón, en una cosa de soportar, ahí nos atoramos. Dios no quiere eso, hermanos. ¿Qué es el vestirse del nuevo hombre? Es entender que nuestra antigua naturaleza fue sepultada con Cristo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, pues espero que esta exposición de la palabra le haya servido y pongamos toda nuestra voluntad, cuando menos, hermanos, en esas dos cosas, en perdonar y en soportarlos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque realmente tu palabra es como un espejo, Señor, dice Santiago. Miramos al espejo y si realmente solamente la miramos, esa figura distorsionada, con pecado, Señor, y no hacemos nada, realmente dice Santiago que nos engañamos a nosotros mismos y no solamente somos hacedores, solamente somos oidores, Señor. Gracias por desafiarnos a todos a que cambiemos, Señor, porque un día estaremos delante de tu presencia y daremos cuentas de lo que en esta vida, Señor, nos pasó. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.